gusto estar con ustedes, en especial en un día como hoy en el que hablamos de la prensa, pero también estamos conociendo a muchos colegas periodistas de todos los ámbitos, camarógrafos, escritores, medios digitales. Gesell ya tocó parte de lo que obviamente es la noticia falsa. Les voy a hablar un poco más desde mi experiencia y ponerlo más en la acción de lo que yo me encargo de hacer como periodista. Durante los últimos años hemos visto una transición enorme en términos de pasar de tener un equipo completo de camarógrafo, editor, una persona que está con ustedes en la calle como productor de campo, a lo más mínimo, porque obviamente hay un cambio en las nuevas tecnologías, pero también financieramente hay más retos para las estaciones en ocasiones, y esto no es algo que podemos obviar cuando se trata de este negocio del periodismo, pero también es una vocación y una responsabilidad. Recordemos que la prensa es conocida como el cuarto poder, y siendo uno de los poderes más importantes que hay, es el que está más de cerca con la gente. Y es parte de nuestra responsabilidad lograr que nuestras noticias sean no solamente claras, balanceadas, pero que también tienen un propósito social a la hora de educar, de entregar información verídica a las personas. De ahí la importancia de esta verificación de los hechos. A veces hablamos y pensamos que la verificación de los hechos es algo nuevo, que estamos en una nueva generación en la que es ahora que se habla de la verificación de los hechos. Si hacemos referencia a los años 20 en los Estados Unidos, cuando se empezaba en ese momento a formar la revista Time, los dueños de esa revista crearon el primer título oficial de verificación de los hechos, y era una persona que se encargaba específicamente de verificar que los artículos, cada elemento en el artículo, había una verificación. Eventualmente lo hicieron otras revistas como la New Yorker, lo hicieron en ese momento Fortune Magazine, y se convirtió en un trabajo real. Es difícil concebirlo hoy en día porque han pasado tantos años y no teníamos ese conocimiento. Desde luego en los años 90 hubo despidos y este trabajo se terminó. Mucha gente ya dejó de verificar los hechos. Y eso es lo que hemos visto como un reto desde ese momento, en los años 90, y cuando venimos ahora a las nuevas tecnologías, en el año 2007, que empiezan las campañas políticas con la utilización de redes sociales, medios de comunicación. Recordemos que la administración Obama fue la primera en utilizar las redes sociales y a los jóvenes como parte de ese nuevo impulso. Y ahí es donde viene esta idea de cómo cubrimos noticias, de qué manera las cubrimos y cómo podemos verificar la información. Y el reto se hace más grande hoy en día con la inteligencia artificial, donde desde luego se pueden construir muchísimas cosas, como decía Gesell, pero también se puede generar situaciones que pueden ser peligrosas para la misma audiencia. Y esto lo vamos a tener que ver en las próximas elecciones en la República Dominicana, en Guatemala, que viene para elecciones, y Estados Unidos, que se prepara unas nuevas elecciones. En mi trabajo periodístico, el reto más grande es trabajar con equipo muy limitado y estando en lugares donde el internet es fundamental para tener acceso a las fuentes. A la hora de hacer un trabajo periodístico, lo que nos diferencia a nosotros hoy en día con el resto de la gente que publica cosas, porque todos tienen aquí celulares y cada uno tiene una versión de lo que está pasando aquí, y cada persona va a presentar esa versión. Primero tenemos que verificar que esos videos, porque antes creíamos que si está en video es real. Hoy sabemos que existen diferentes versiones del video, y esto obviamente viene a una situación, y pondré un ejemplo que creo que podemos todos identificar con George Floyd. Este hombre que fue asesinado por un policía estadounidense quien le puso la rodilla en el cuello. ¿Qué era tan importante en ese momento? Los teléfonos celulares, los testigos visuales, pero esta historia tomó meses para desarrollarse, y ahí es donde viene el trabajo periodístico, porque cualquier persona puede decir y hacer un juzgamiento de inicio, pero nuestra labor como periodistas es tomar esta información, recopilarla y hacer lo que nos han enseñado a hacer, que es cuestionar, verificar, identificar, buscar a la fuente real y también determinar cuáles son las fuentes. Una muy importante, como dice Gesell, hoy en las nuevas tecnologías, y lo sabemos eventualmente con lo que ha pasado en Ucrania, hay canales de Telegram que mandan mensajes y mandan información, pero siempre es importante cuestionar y ser cuidadosos. Las cadenas de WhatsApp nos llegan a todos con videos, con denuncias, pero es importante que tengamos esta idea de cuestionar la información. A veces queremos ser los primeros en sacar una información, y eso es súper importante para todos nosotros, pero es más importante ser veraz que ser rápido. Es más importante ser claro y respetuoso con las fuentes para poder lograr esta información. Y en ese sentido, en mi trabajo, cuando viajo, y como dijo
como usted decía en la biografía, llegamos a lugares donde no tenemos todas las fuentes, especialmente cuando son cosas de crisis. Cuando hace 3 semanas viajé a Ciudad Juárez en el incendio en el que varios migrantes murieron dentro de este lugar, que estaban detenidos. Las versiones son muchas. Llegamos al lugar y hay personas que están en la calle y dicen, no, es que los guardias lo hicieron, la policía dice una cosa, y hay también que cuestionar a veces a las fuentes oficiales, dependiendo de cuál es su envolvimiento dentro de la historia. Y tenemos fuentes tradicionales que nosotros tenemos, que no tiene la gente del común, y tenemos otras fuentes menos tradicionales. Y desde luego, parte de nuestra labor, y creo que ahora es mucho más importante que en el pasado, es ser más conscientes de cómo podemos hacernos a fuentes dentro de los lugares públicos que puedan darnos información correcta y detallada acerca de las cosas. Las fuentes oficiales son importantísimas porque nos ayudan en ocasiones como tiroteos, derrumbes, qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Y eso obviamente contrasta lo que hace un influencer que llega a un lugar igualito que llega un periodista, de hecho a veces con muchas más cosas que nosotros, a cubrir una historia. Y también algo que hemos aprendido, y obviamente hay una presión para crecer las redes sociales y para que haya más seguidores, la gente se va a quedar con quien le da la información que es correcta. Una persona no se quiere sentir engañada y eventualmente lo va a hacer si la fuente no es real. En mi trabajo diario, el reto más grande es poder hacer todo el trabajo de manera adecuada, precisa y con tiempo. No solamente grabar la historia, que la grabamos nosotros, es editarla, es producirla, pero tenemos un apoyo grandísimo con nuestros editores, quienes nos revisan nuestros textos. Que haya más de 2 ojos en un libreto es importante, que haya información y que seamos muy responsables a la hora. Y otra cosa que yo le puedo compartir a mis colegas periodistas, y es que estemos muy informados constantemente. El contexto nos ayuda a que nuestras historias sean claras y verídicas, y que además de eso tengamos un conocimiento histórico de muchas otras cosas. A veces se nos olvida que la historia nos da la información que permite contar las historias de una manera correcta, porque tenemos antecedentes. Tan solo si en la esquina de aquí, por ejemplo, hay un accidente y se estrellan 3 carros y hay personas heridas, si hay que correr a contar la historia, a pesar de que no tenemos muchos detalles, ustedes que viven acá y saben, pueden decir, bueno, en esta esquina han pasado 10 accidentes en el último mes, de acuerdo a la información del Ministerio de Transporte. Este tipo de cosas nos permite que en ocasiones donde las noticias son rápidas, tengamos un contexto que nos permite entregar información y no nos sintamos que estamos dando simplemente palabras por palabras, porque a la larga lo más importante que tiene un periodista es eso, es su palabra, que sea clara y verídica. En términos de manejar las redes sociales, creo que es un reto que vamos a enfrentar todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, porque existe ahora también una interacción con el público. Y entonces hay una presión que no se tenía antes. El periodista iba en televisión y daba su noticiero y bueno, de vez en cuando recibía cartas en el noticiero o alguna persona le decía algo en la calle. A veces también existe esa presión en las redes sociales donde hay comentarios, donde hay reacciones, y eso también se tiene que aprender a manejar dentro de estas nuevas tecnologías. Porque parte de nuestra labor como cuarto poder es mantener a la gente informada de una forma mucho más precisa y darles las herramientas para que ellos se eduquen en procesos que son importantes, desde el acceso al agua en sus residencias, desde lo que está pasando en su comunidad, hasta las cosas más complicadas como la guerra. Y el hecho que me comentaba una de las periodistas de uno de los periódicos locales, me preguntaba que si eso era un reto y cómo podía una persona se le podía dar información real. Y creo que algo que La Voz de América ha hecho, que creo que es importante resaltar en esta presentación, es el uso de explicativos para poder, y esto lo han hecho otros medios también, pero en La Voz de América pueden revisar nuestra página en vozdeamerica.com, en donde pueden encontrar explicativos precisos e información rápida en la que se le puede contar a la gente cosas y procedimientos. Y creo que esta es una tendencia que es mucho más importante hoy en día y que combina nuestro trabajo periodístico con herramientas para la gente. Así que parte de lo que quiero compartir el día de hoy es que sí hay muchos retos y hay muchas cosas que estamos enfrentando los periodistas, pero al mismo tiempo nos da oportunidades para crecer y para buscar otros métodos en los que nosotros nos podamos hacer cargo de nuestras narrativas y del trabajo, obviamente con una prensa libre y con un trabajo que siempre tiene a la ética y la responsabilidad por delante, porque así como tenemos este privilegio de informar,
tenemos el privilegio, la responsabilidad de asumir ese trabajo que nos ha dado y obviamente la confianza que tiene la gente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Félix Piña, miembro del Sindicato de la Prensa y del Colegio Dominicano de Periodistas. Yo soy el encargado de información del periódico Diario Digital Dominicano y coproductor del programa Agenda Libre en el canal 6. Ya que ustedes refirieron el tema de las noticias falsas, hace apenas un mes, nosotros grabando el programa, que lo grabamos de 6 a 7 y lo transmitimos a las 11 de la noche, faltando 10 minutos para cerrar la grabación, apareció una noticia donde daba datos de que el expresidente Hipólito Mejía acababa de fallecer. Bien elaborada, una noticia con contenido, con sus videos y todo, bien elaborada, y decía que él estuvo en la noche anterior en una actividad que fue cierto, y que a las 8 de la mañana lo trasladaron a la clínica de aquí de la Independencia, y falleció de un infarto fulminante. Yo, que manejo contenido en las diferentes plataformas, le dije a mi compañero, al productor del programa, Charlie Carvajal, le dije: Charlie, no podemos difundir esa noticia porque hay que verificar si es cierto. Pero era una noticia tan bien elaborada y tan falsa que los que manejan contenido, no sé si saben, una aplicación que se llama IUJMW8SFCZO. No hay forma de cómo entrar a ese contenido de noticias porque no se sabe de a dónde sale, a qué hora se produjo, ni en qué país, ni nada. Inclusive el periodista que la hacía tiene una voz extranjera. Y era falsa la noticia. Al otro día la tumbaron. Entonces, en ese sentido, ¿qué ustedes nos pueden decir a nosotros sobre ese caso? Porque es que si le meten ese clic, no hay forma de verificar de dónde salió la noticia. Voy a contar mi experiencia con esa noticia. Exacto. Un periodista veterano, que fue mi jefe, mi director en una ocasión, en una emisora, me manda, me escribe por WhatsApp y me dice: ¿qué hay de nuevo? Es una forma de los periodistas preguntar. No sé si ustedes, cuando hay algo que está rodando que uno no quiere decir lo que es, ¿qué hay de nuevo? Digo, no, estoy mirando aquí por una endija, es decir, mirando por internet. Me dice: chequea, que dicen que papá murió. Le digo: lo dudo, estoy mirando Twitter y no veo nada. Y una información así no es verdad que no va a salir en Twitter. Le digo: de todos modos te respondo en 5 minutos. Papá, revisé Twitter, chequeé Facebook, me fui a los principales periódicos. Le digo: descarta eso. Llamé a 2 personas que están muy cercanas. Bueno, había una persona de ella aquí que son cercanas a Hipólito. Y le digo: ¿y cómo está papá? ¿Verdad? ¿Cómo está papá? Bien. Es decir, mi experiencia, y la otra persona me dijo: no, él está bien, yo estuve ayer con él. Lo que quiere decir es que un periodista veterano no cae en gancho. No cae en gancho. Por rápida que sean las redes, un periodista veterano no publica una noticia sin verificarla. Vamos a aplaudirle a él porque la respuesta.